Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este ciclo de charlas que coorganizamos junto con el Ministerio Público de la Defensa. Continuamos con el tema de alimentos. En el día de hoy nos acompaña Mariel Molina de Juan, que va a estar hablando sobre incumplimiento de alimentos como violencia económica. Ella es abogada, profesora titular de Derecho de la Familia, Facultad de Universidad de Cuyo, directora de las carreras de especialización y maestría de Derecho de las Familias y miembro del Comité Académico de Género y Derecho Actual. Estamos muy contentas de tenerte, Mariel. Muchísimas gracias por estar con nosotras y bienvenida. Muchas gracias, Irene. Buenas tardes a todas las personas que están acompañándonos en esta siesta. Agustina, vos tenías también, querías Sí, hacer un comentario. Sí, gracias Irene, gracias Mariel. Bueno, Agustina, te presento también, Agustina Ah, bien. Bladilo, y coequiper del ministerio que va a estar presentando, bueno, el repositorio del ministerio, el newsletter y sí, demás, que es muy interesante sí, para que sepan. les robo 2 minutos para contarles que desde la Escuela de la Defensa Pública del Ministerio de la Defensoría General contamos con un repositorio de recursos donde hay mucho material novedoso y útil para tanto la práctica como la investigación jurídica, y en ese sentido los invitamos a suscribirse al newsletter que tenemos, donde semanalmente se realizan envíos de jurisprudencia de actualidad. Yo ahora en el chat, cada tanto durante la charla, les voy a ir dejando el link del repositorio para que puedan acceder y suscribirse. Y Irene, no sé si querés mencionarlo del formulario de asistencia también para que, de cuestiones administrativas, y ya te dejamos, Mariel. Sí. Muchas gracias de vuelta, ¿eh? Gracias, Agustina. Sí, voy a estar compartiendo también un link con un formulario para que puedan dar asistencia y aquellos que son miembros del ministerio tienen digamos, una parte del formulario donde tienen que marcar que pertenecen al ministerio para que después puedan tener la asistencia correspondiente. Y además van a también, los que se anoten, van a recibir también el PowerPoint que la doctora comparte generosamente. Bueno, ahora sí, damos comienzo Ahora a sí. la charla, doctora. Muy bien, bueno, ahora sí, reitero las buenas tardes a quienes nos están acompañando en esta propuesta, esfuerzo conjunto del Ministerio de la Defensa Pública y Microjuris. Creo que es les decía a las chicas, una iniciativa para celebrar. La temática es una temática muy actual y sobre todo muy práctica, y a mí me han pedido que trabaje con ustedes uno de los temas que más me desvela desde el primer día que me he recibido de abogada y que ejerzo esta profesión, que es digamos, el flagelo del incumplimiento alimentario, sobre todo cuando los beneficiarios de la cuota alimentaria son niños, niñas y adolescentes o personas, adultos mayores o personas con discapacidad. Y la charla se titula Incumplimiento alimentario como forma de violencia económica. La verdad que hoy prácticamente nadie se sorprende cuando uno titula una charla de esta manera. Pero si yo repaso en mis presentaciones digamos, de esta temática, advierto que por allá por la época de pandemia, cuando yo trabajaba estos temas en las charlas que comenzábamos a dar por estos entornos virtuales, dedicaba una gran cantidad de tiempo a justificar por qué yo hablaba de la violencia, del incumplimiento alimentario como violencia económica. Y lo decía quizás, digamos, abundando en argumentos y con un cierto temor a obtener reacciones por parte de las personas que me estaban escuchando, digamos, como de cierta reticencia, rechazo, sorpresa por estos planteos. Lo cierto es que desde aquel entonces, y insisto, año 2019-2020, hasta ahora, parece que el tema se ha instalado y que está absolutamente legitimada esta calificación de esta conducta incumplidora como una modalidad de violencia económica, como una manifestación, ¿no?, de la violencia económica respecto de la cual nadie discute. Y yo celebro esto y creo que el Código Civil y Comercial, respecto del cual estamos festejando los 10 años de vigencia, tuvo mucho que ver en esta toma de conciencia, y tuvo mucho que ver gracias a la revolución
que han representado una serie de disposiciones que todos seguramente y todas conocen, que están incluidas dentro de el título del parentesco, específicamente las normas del 550 al 553, que ofrecen algunas herramientas, algunos mecanismos para tratar de luchar contra este flagelo. Y creo que esa aplicación de esta norma ha llevado a que los jueces y juezas reconozcan en sus sentencias esta calificación, ¿no? Y entonces hoy, bueno, estamos más tranquilos y podemos abundar en el estudio de esta temática. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia económica? Voy a hacer una pequeña introducción antes de llegar a lo que dice la ley argentina, que menciona, que califica a esta modalidad como forma de violencia, como forma de violencia de género contra la mujer. Que si yo tomo, voy a sacar esta eh, flotante que me tapa el power, es decir, si yo tomo una definición cualquiera de la web, no se la pedí al chat, ahí está, pero sí me la ha proporcionado la búsqueda por los motores de búsqueda de ONU Mujeres, donde define a la violencia económica en un sentido amplio, no estrictamente limitada al recorte que vamos a realizar en esta tarde, como aquella que se ejerce con la finalidad de, tengo como la barra esa que me remolesta, bueno, ahí la voy a bajar, capaz que son, ahí está. La violencia económica, dice la ONU Mujeres, es aquella que se ejerce con el fin de lograr o intentar conseguir la dependencia financiera. Aquí está la clave de la calificación de esta conducta. Dependencia financiera que se busca respecto de otra persona. En la mayor parte de los casos, las víctimas de estas formas de violencia son las mujeres. ¿De qué modo? Manteniendo sobre ella un control de sus recursos o impidiéndole acceder a ellos, en un sentido más amplio, también prohibiéndole trabajar o estudiar. Aquí nos tiene que llamar la atención de esta fórmula, las ideas de dependencia financiera, la idea de control de los recursos, que puede también implicar un control del tiempo respecto del cual la mujer puede disponer para su propia realización o su propio desarrollo cuando cuenta con esos recursos, que si no los tiene, seguramente tiene un agobio en su vida, en su salud, en su tiempo, en las calidades de su tiempo, que afectan en un sentido general todas sus condiciones de vida, su salud, su paz, su tranquilidad psicológica y demás. Ahora bien, el fenómeno es que la violencia de género tiene una dimensión estructural. Esto es innegable, yo no les estoy agregando nada al respecto, pero si yo me enfoco estrictamente en la violencia económica, la dimensión estructural se refuerza porque se asienta sobre una cantidad de estereotipos sobre los cuales muchas veces no estamos acostumbrados y acostumbrados a reflexionar y visibilizar. Y yo de algún modo quiero ponerlos hoy sobre la mesa, hasta qué punto estos estereotipos que tenemos tan naturalizados, están reforzando esta jerarquía de poder que se ejerce en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, en las relaciones paterno-filiales, que conduce a este concepto de la masculinidad del dinero. A nadie puede sorprender esta afirmación de que, digamos, reiterar aquella vieja afirmación de Clara Coria, cuando en sus primeros geniales trabajos en la década del 90 nos decía: el dinero tiene sexo en aquel tiempo y es masculino, porque es quien, el varón es el que maneja y controla. Entonces, este fenómeno planteado de esta manera, ¿a qué conduce, digamos, a estas formas de discriminación de la mujer
para el acceso al recurso, discriminación de la mujer para el acceso a tiempo de calidad para el cuidado, a tiempo de calidad para su propia recreación, para la atención de su salud, inclusive también para la realización de sus propias actividades. Yo recuerdo que cuando, digamos, comencé a estudiar estos temas o a plantearlos, no estudiarlos, hacía mucho que los venía estudiando, pero a plantearlos en encuentros con colegas, estábamos en tiempo de pandemia, ¿no? Y esta idea de que las familias son el ámbito propicio para la discriminación de la mujer y la discriminación, sobre todo en materia económica, se visibilizaba con toda fuerza en el tiempo de pandemia, donde la mujer, multitasking, no solo trabajaba online, cuidaba de los niños, hacía la tarea, hacía de maestra, cuidaba a los viejos y multiplicaba de alguna manera todas sus responsabilidades, nunca de la misma manera que lo hacía el varón. Y en esto no estoy desconociendo que en muchos varones algunas conductas se comenzaron a modificar o se reforzaron, sobre todo por la toma de conciencia de lo que esto representaba en aquel tiempo, pero siempre prioritaria y mayoritariamente la mujer. Y esto, sin duda, conduce a una forma de discriminación que, y acá es donde viene otra vez el refuerzo de los estereotipos, cuentan con una suerte de reconocimiento y buena vibra por parte de muchas veces del entorno familiar, porque está tan naturalizado este reparto de roles que la sociedad, la familia y, ¿por qué no, los tribunales naturalizan, toleran, avalan, respaldan? ¿Cuántas veces encontramos que existe una suerte de connivencia entre el deudor incumplidor o el hombre que defrauda los derechos económicos de la mujer, por ejemplo, en una liquidación de comunidad de ganancias, que está aliado a otras mujeres, su madre, que aparece como persona interpuesta, su hermana, su nueva pareja? Es decir, todo este fenómeno se refuerza con esta lugar que tiene de tolerancia estas conductas violentas en el contexto de las familias y la sociedad. Y claro, si uno dice, cerrando este círculo, que estamos en una manifestación muy concreta de esta dimensión estructural de la violencia, no queda más que analizar que, en definitiva, la violencia económica suele ser la madre de todas las violencias, porque es la que, al no permitirle a la mujer salir de esa relación de dependencia, muchas veces violenta en un sentido más amplio, es víctima de violencia psicológica, de maltrato físico, de otras modalidades de violencia, la deja anclada en esa situación estructural y, en definitiva, se transforma en este círculo vicioso del cual muchas veces no es sencillo salir. Estas formas de violencia económica no son solo privativas de determinadas clases o determinadas situaciones o posibilidades socioeconómicas. La violencia económica está muy presente no solo en las clases bajas o media bajas, sino también en las clases altas o incluso de mujeres profesionales. ¿Cuántas veces una mujer profesional, universitaria, con formación terciaria, con buen nivel cultural, no asume su condición de víctima de violencia económica? Y no lo hace, bueno, justamente porque, si desandamos todo el recorrido que hemos hecho recién en el análisis de este el círculo vicioso, vemos cómo está, hasta qué punto está internalizado este fenómeno y hasta qué punto está naturalizado. Entonces, a partir de este planteo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia económica anclado en estos modelos de derechos fundamentales? Vamos a ver ahora qué pasa estrictamente
en materia de alimentos. Ustedes estudiaron con el doctor Nótrica en el último encuentro los lineamientos y las pautas generales para determinar el contenido de la cuota alimentaria. Lo cierto es que después de aplicar todo lo que han aprendido, obtienen una sentencia muy bonita que dice que hay un obligado, generalmente en los casos de incumplimiento alimentario es el varón, que no obstante la sentencia incumple esta obligación. Está constatado que el incumplimiento alimentario en sus distintas variantes, no solamente absoluto, sino total, parcial, el incumplimiento tardío, la manipulación de los pagos, ha sido considerado por la jurisprudencia y por la doctrina como un modo particularmente insidioso de violencia económica. Y en esto también quiero recordar con ustedes que Pila Millerki, en un documento que se elaboró para la provincia de Buenos Aires, que tiene circulación también en Internet, reconoce que el incumplimiento alimentario, de la prestación alimentaria es una forma de violencia simbólica, dice ella, porque continúa siendo uno de estos campos del derecho de las familias más naturalizado, que constituye una forma de violencia simbólica en forma tal que no han existido hasta hoy políticas públicas que rompan con la narrativa social que permitió que se haya instalado como norma. Hay un documento del Observatorio de Género del año 2022 de la provincia de Buenos Aires que ha sido un documento elaborado después de un trabajo de investigación de campo muy completo sobre justamente la situación de las mujeres que tienen a su cargo en la mayor en medida cuidados parentales y con qué asistencia económica cuentan por parte del otro encargado de la corresponsabilidad alimentaria. Y la verdad que los datos que aporta ese documento son realmente escalofriantes, ¿no? Y permiten demostrar hasta qué punto la mujer que, digamos, asume o lidera un hogar monomarental se empobrece a causa de esta negligencia tolerada por la narrativa social y avalada por la ausencia de políticas públicas eficaces. Aida Kemmelmacher siempre nos decía, cuando digamos, teníamos la suerte de tenerla en la cátedra todavía, las sentencias de alimentos son el paradigma de la ineficacia. Hoy podríamos sumar a esta las sentencias que fijan régimen de comunicación. El Código Civil y Comercial se ocupa de esto. Lo cierto es que no tenemos demasiado en claro hasta qué punto ha logrado transformar las conductas. Lo importante es que lo ha visibilizado. ¿Y qué es lo que ha visibilizado también? Que a mí me parece de enorme valor, este reconocimiento de que el incumplimiento de la obligación alimentaria, cuando se trata de fijada en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, tiene una doble víctima. La mujer que los tiene bajo su cuidado y las infancias que dejan de recibir esa cuota alimentaria de manera oportuna. Yo debería sumar aquí también, por supuesto, a otra problemática, que es la problemática de las personas con discapacidad, aun cuando no se traten de personas menores de edad, que muchas veces están bajo el cuidado de, a veces hasta sin que exista una sentencia que restrinja de la capacidad, también de mujeres. Y la verdad que si bien existe un camino que se está comenzando a recorrer de la mano de esta asociación entre la idea de doble víctima del incumplimiento alimentario en los niños y niñas y las mujeres, respecto del tema de la discapacidad y de las personas mayores que tienen alguna discapacidad, todavía tenemos una deuda bastante, digamos, sorprendente al punto de que
todavía estamos discutiendo si la mujer, la madre que cuida al hijo con discapacidad adulto tiene una legitimación para reclamar, si hasta qué edad, porque este chico no estudia, y si se fija hasta los 25, y si podría fijarse sin plazo. Este es un tema del cual hoy yo solo, digamos, lo menciono de costado, pero del cual debemos ocuparnos y comenzar a concienciar sobre este problema. Sentado el problema, yo ahora, como soy abogada litigante, me gusta que me digan qué hago con todo este problema que has detectado, que hemos detectado como comunidad jurídica. Bueno, yo organicé el resto de la jornada en el análisis de una serie de claves. La primera clave que creo que nos permitirá deconstruir esta problemática es el reconocimiento del impacto que el modelo de cuidado que hemos asumido como sociedad tiene en el manejo de los recursos económicos. Hay un trabajo que tiene también sus años, del 2022, del Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina, que en oportunidad del 8M 2022 se presenta el desafío que genera este modelo de cuidados en la Argentina en punto a la proyección de sus efectos para el ejercicio de los derechos de las mujeres. Dentro de los datos que proporciona este estudio, por ejemplo, analiza comparativamente entre hombres y mujeres es el promedio de horas que hombres y mujeres dedicamos al cuidado de digamos, de las actividades, a la realización de aquellas tareas domésticas o de aquel trabajo no remunerado, realizamos por día. Y toman una población mayor de 14 años. La franja azul corresponde a las mujeres, la franja verde a los varones. La primera aproximación nos está dando una pauta de casi 3 horas de diferencia que mujeres y varones destinamos a las tareas de cuidado o a las tareas, digamos, a las tareas reproductivas no remuneradas. Se agrava cuando en los hogares hay más de 4 demandantes de cuidado. Si bien uno puede decir, bueno, se está achicando considerablemente el tamaño de los hogares, pero esto en ciertos sectores sociales. En los casos que aquel hogar tenga más de 4 personas que sean sujetas de cuidado, miren las cifras. La mujer dedica a esas tareas de cuidado más de 13 horas. Esto nos está indicando ya una gran dificultad para encontrar tiempo para las tareas remuneradas. Y el varón, si bien se incrementa a 4 horas y media. Al hombre, este aporte de tiempo en tareas de cuidado no le impide realizar otro tipo de actividades remuneradas. La mujer, si lo hace, tiene que duplicar o triplicar la jornada y muchas veces a costa de su salud, a costa de su sueño, a costa de su tranquilidad psicológica. Claro, esto tiene un directo correlato con las tasas o indicadores en el mercado de trabajo. Fíjense que el año pasado, el cuarto cuatrimestre, mientras que el porcentaje de mujeres que forma parte del mercado de trabajo ronda el 50%, de los varones supera el 70%. Estas reflexiones que uno las puede abordar desde la dimensión sociológica, estadística, desde la dimensión psicológica, desde la dimensión familiar, ha tenido un reconocimiento reciente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la opinión consultiva 31 de este año, opinión consultiva que nos llegó, que circuló el jueves pasado, pero que tenía ya un mes y pico de vigencia, porque se presenta el 12 de junio de este año, analiza, es una opinión consultiva que solicitó la Argentina, y analiza el fenómeno del cuidado
el fenómeno que considera como un derecho humano autónomo, que si bien está imbricado en otros derechos fundamentales reconocidos por la Convención Americana y una serie de tratados de derechos humanos, incluso de soft law, es puesta, digamos, en agenda como un derecho humano autónomo. Esta convención, esta opinión consultiva, perdón, que distingue los diferentes alcances del derecho, el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado, justamente pone el foco también en esta idea de que debido a los estereotipos negativos de género y patrones socioculturales de conducta, las labores de cuidado no remuneradas recaen principalmente sobre las mujeres, al punto que desempeñan trabajos de cuidado no remunerados en una porción 3 veces superior a la de los hombres, lo que refuerza aún más la estadística que les acabo de mencionar, y que esta situación se agrava cuando se entrecruzan otros factores de discriminación, como por ejemplo los supuestos de discriminación por capas o interseccional, de personas con discapacidad, de personas que pertenecen a colectivos LGBT o personas adultas mayores o personas que pertenecen a comunidades, por ejemplo, indígenas, como le llama la Corte, etc. Sigue diciendo, la distribución inequitativa de las cargas de trabajo de cuidado no remunerados sobre la base de estos estereotipos constituye una forma de discriminación estructural o sistémica contra las mujeres y un obstáculo para el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, en particular del derecho al trabajo, a la seguridad social y a la educación. Es decir, ya tenemos una opinión consultiva que dice sin grises, pone en valor esto que yo les estoy diciendo, ¿no? Esta problemática de del modelo de cuidado y sus proyecciones en la organización sociofamiliar de nuestro país también. Y acá, vamos, para sumar esta toma de conciencia de lo que estoy hablando, traigo a colación una reflexión de Ruth Bader Ginsburg, que fue una jueza feminista, mujer de la Corte Suprema norteamericana, que murió hace un par de años, lamentablemente, porque quien entró en su lugar dista mucho sus posiciones y su ideología de los pensamientos de esta jurista. Dijo en aquel tiempo, miren, 25 años atrás, 24, las mujeres habremos alcanzado la verdadera igualdad cuando los hombres compartan con nosotras la responsabilidad de criar la próxima generación. Entonces, esta es una primera cuestión respecto de la cual tenemos que tomar conciencia. ¿Y por qué empecé por acá? Empecé por acá porque el cuidado de los hijos e hijas que prevé el Código Civil y Comercial como regla es compartido y esto lleva a que muchos varones especulen con esta idea de considerar que compartir cuidado significa dividir por mitades exactamente la cantidad de horas que cada uno está con los hijos e hijas para no tener que pagar cuota alimentaria. Esto es un error, porque el compartir tiempo exactamente igual no justifica el impago de los alimentos, ni tampoco que no se fije cuota alimentaria, porque pueden ser muchas las razones. Una, que el hombre gane más, y vamos a ver que si el hombre tiene mayores posibilidades de acceder al mercado laboral, en general tiene mejores condiciones económicas o mayores recursos. Y segundo, que las tareas de cuidado que asumen las mujeres muchas veces implican una mayor
carga mental o de responsabilidad, porque los estudios dan cuenta que aun cuando se comparta la misma cantidad de tiempo, no es la misma calidad en cuanto a responsabilidades, ¿no? Muchas veces los niños, aunque están con su papá, hacen la tarea por Zoom con su mamá, o la mamá es la que se encarga de asegurar que tenga todo listo adentro de la mochila. Entonces, hablar de cuidado compartido no excluye esta responsabilidad alimentaria de la cual estamos hablando esta tarde. La segunda clave tiene que ver con la visibilización de todos estos estereotipos que convalidan las prácticas de discriminación. Algo ya hablé de esto, ¿no? Estas ideas de que sociales, de que la cuota alimentaria solo se integra por el pago del colegio y de la prepaga, y que el resto lo tienen que asumir quien tiene a cargo el cuidado de los hijos, o esta reproche permanente y puesto, digamos, como árbitros a los niños frente a digamos, a la tensión que se genera entre quien paga y quien administra estos recursos. Son todos estereotipos que los seguimos convalidando y que funcionan muchas veces como mitos populares que abogados y abogadas a veces reforzamos en nuestras prácticas con nuestros discursos, con nuestros asesoramientos, con nuestros silencios, o jueces y juezas o defensores y defensoras, ahí me estoy tirando en contra de la corporación, de ninguna manera. Este es un encuentro para reflexionar, que convalidamos esta naturalización. Una vez en una charla donde había varias personas que ejercen esta función aquí en Mendoza se llama asesoría de niños, niñas y adolescentes. Cuando hablábamos del monto contenido de la cuota y la responsabilidad por el impago, una asesora me dice, pero pobrecito este hombre, si lo cargo demasiado, no va a tener dinero para sus propios gastos. Yo me quedé sorprendida y le digo, pero perdón, ¿cuál es tu función? Porque el señor tiene un abogado que defiende sus intereses. Si la mamá tiene un abogado que defiende sus intereses, definime cuál es tu función frente a este planteo de una cuota insuficiente. Lo dejo planteado y seguro que se va a armar debate respecto de esto. Y aquí también se observa, hay en Mendoza en la carrera de maestría tenemos una tesista de maestría que está estudiando esto de cómo funcionan los sesgos, los estereotipos y los sesgos en los tribunales a la hora de fijar sentencias de alimento. Ya está detectando cosas realmente sorprendentes, ¿no? Sesgos de clase social, no una cuota demasiado alta, no, porque el límite está en las posibilidades, en lo que el chico gasta, pero resulta que el chico no puede probar. Tiene un padre rico, pero hace 5 años que no paga los alimentos. Dígame cómo la madre va a probar que tiene gastos acorde a lo que podría pagar el padre rico y demás, ¿no? Todo esto que hoy estamos poniendo en tela de juicio. Allí Soledesa, en un trabajo publicado en la RDF de principios del año pasado, dice, cuidado, porque la puerta de acceso a la justicia puede implicar una salida de un conflicto o una entrada a uno mucho peor, que es el que resulta de la suma de negligencias institucionales que terminan por revictimizar a las mujeres en situación de violencia de género. Solo voy a decir que quienes consideran, las sentencias que consideran que el crédito de la deuda alimentaria de un progenitor que no paga los alimentos respecto de sus hijos e hijas menores de edad, son susceptibles de prescripción por aplicación de una mirada absolutamente descontextualizada con los fundamentos constitucionales convencionales del derecho alimentario, la protección contra la violencia de género y la protección de la infancia, cuando se considera que este crédito prescribe, cuando hay una norma que dice específicamente que el crédito por alimentos se suspende la prescripción, y cuando dictan sentencias que
castigan, revictimizan a la mujer porque no inició la ejecución en tiempo, cuando el plazo de prescripción dicen que es de 2 años, es una forma de negligencia institucional que revictimiza de alguna manera a las mujeres que están en esta situación, que necesitan el apoyo alimentario del progenitor y, digamos, benefician al incumplidor, invierten en definitiva el foco de la protección. La tercera clave que yo, digamos, organicé para esta tarde tiene que ver con qué herramientas nosotros tenemos para, como abogados y abogadas, para fundar nuestras pretensiones y para calificar esta manifestación como una forma de violencia económica de género. Por supuesto que no voy a omitir, pero tampoco voy a profundizar en la CEDAW. La CEDAW, que en su artículo 16 nos habla de la igualdad entre hombres y mujeres en los asuntos relacionados al matrimonio y a las relaciones familiares, da cuenta de la igualdad de responsabilidad entre los cónyuges en materia de bienes y también en materia de crianza de los hijos. También lo dice el marco convencional, el artículo 18 de la Convención de los Derechos del Niño y, por supuesto, el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño, que responsabiliza por igual al Estado, a la sociedad, a los padres, a la sociedad y al Estado digamos, para asegurar el ejercicio de este derecho. También debemos tener presente todas las recomendaciones del comité que nos ilustran sobre la violencia contra la mujer y, por ejemplo, la 19, que es la que engarza esta idea de violencia, de dependencia económica y la espirala con la violencia de género que más temprano les planteé. La 21, que es del año 94, ya tiene más de 30 años y que habla de la, digamos, que sienta este principio de igualdad en el matrimonio y por tanto debemos interpretarlo de una manera evolutiva y no originalista, hablando en un sentido amplio, también comprendiendo las relaciones de pareja no matrimoniales, la 33 del acceso a la justicia y la 35 que actualiza la 17, la van a leer cuando lo deseen para profundizar, son realmente muy ricos sus aportes. El comité de expertos, también tenemos, ustedes saben, en la región la Convención Belén do Pará, contra la eliminación de toda forma de discriminación de la mujer. Convención que pone el foco en esta tutela judicial efectiva, en el deber de prevenir, investigar, sancionar para erradicar. Y aquí, si tenemos una problemática como la que estamos hablando, es preciso, como bien dice este comité de expertos, no solo tener en cuenta estas normas que estamos estudiando hoy para atacar el flagelo, sino atacar en sí las causas estructurales que lo provocan, entre otras, las políticas de cuidado de las que hice mención más temprano. Y bueno, todo este marco constitucional convencional viene a concretarse a nivel interno en la ley 26485. Esta ley, que también todos ustedes ya conocen, del año 2009, que menciona, ustedes acuérdense que esta ley no incluye tipos penales, sino que califica conductas. Es una ley más bien de tipo, en algún punto, pedagógica, ¿no? No quiero decir que se limite solo a esto, pero nos está fijando conceptos respecto de los cuales luego, con las herramientas que da, se podrá intervenir. Pero en estos conceptos que fija, cuando nos habla de la violencia económica y patrimonial, que si nosotros la trasladamos al ámbito doméstico, entonces nos permitiría conjugar tipos y modalidades de esta forma de violencia, menciona
en el 5.4, la perturbación de la posesión, tenencia, propiedad de los bienes, la pérdida de bienes, objetos, la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. De ninguna manera acá nos está mencionando la situación concreta de niños, niñas y adolescentes a través de el impago de una cuota alimentaria. Uno podría hacer una interpretación flexible y decir, si yo tengo que con mis propios recursos sostener a mis hijos porque el padre no hace un aporte, de alguna manera también me están limitando mis propios recursos para una vida digna. Pero para evitar mayores dificultades interpretativas, es que varios proyectos de reforma de esta ley, algunos del año 2021, 2022, muchos ya han perdido estado parlamentario, proponen incluir, como lo hacen algunos otros países de la región, el no cumplimiento de la obligación de pago en tiempo y forma de la cuota alimentaria que corresponda para los hijos e hijas menores de edad. Es decir, estos proyectos proponen incluirla en la calificación de esta conducta para que ya no quede duda. De todas maneras, como les aclaro, parece que sobre este asunto tampoco hay ya duda porque está muy consolidado en la doctrina y en la jurisprudencia la calificación de esta conducta. Bien, sigo avanzando y nos encontramos con la cuarta clave, que tiene que ver con esta idea de intensificar la tutela judicial efectiva y oportuna. La verdad es que ahí yo estoy redundando en este título, porque la tutela judicial, para que sea efectiva, tiene que ser oportuna. De poco me sirve una sentencia de alimentos que me fije una cuota justa si esa cuota no se paga en tiempo y forma al momento de que la mamá o quien tiene a su cargo el cuidado de los chicos tenga que incurrir en esos gastos, pagar la cuota del colegio, comprar los remedios, comprar los alimentos en el supermercado, etc. Bien. Los fundamentos primarios que no puedo dejar de recordar son los que surgen de este artículo 4 de la Convención. Los Estados partes adoptarán todas las medidas para asegurar la efectividad de los derechos reconocidos en la Convención sobre los derechos del niño. Aquí yo organicé dos tipos de, digamos, de experiencias en busca de concretar esta idea de la tutela judicial efectiva. Por un lado, las respuestas penales y por otro lado, la vía civil y familiar. Les reconozco que incluí primero la respuesta penal porque como es aquella que no me convence, así me obligo a contárselas, pero a mí me deja muchas dudas las intervenciones penales, porque, bueno, por supuesto que la acción penal tiene una determinada y concreta finalidad, que es investigar si se ha cometido un delito. En este caso, el delito no es en sí la violencia económica, porque no es esto lo que está como tal tipificado, sino la insolvencia fraudulenta o el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, ambos previstos en una viejísima ley 1344 de hace más de 70 años, si mal no recuerdo la fecha de su sanción. Acá yo les comparto en esta presentación dos fallos. En ambos a mí me queda la misma duda respecto de qué pasa con la justicia de familia, que no ha podido dar una respuesta. A mi modo de ver, la primera destinataria en la protección de las personas vulnerables, porque mientras que la justicia penal busca contratar un delito y que el delincuente, digamos llamado así, el que cometió algunos de estos delitos tipificados, vaya preso, sea condenado, y bueno, si su condena no es susceptible de ejecución condicional, vaya preso. En cambio, la justicia de familia
debe bregar por la eficacia oportuna, porque los alimentos se pagan en tiempo y forma. Entonces, ya desde esta finalidad tan distinta, bueno, la primera vía, toda la cual, al menos yo pienso, no hay que sugerir, es la penal. Pero yo empiezo por esta porque si no, seguro que me la paso de largo y no se las digo. Las sentencias que les traje son dos. Una de un tribunal de Rafaela, provincia de Santa Fe, y otra de Mendoza, que llegó a la corte de la provincia. En esta primera, se trataba de la verdad es que pone digamos, es espeluznante, da bronca, revela lo que cuenta en los antecedentes de la causa. Acá se había fijado, se ve que es gente de clase alta, porque se había fijado una cuota provisoria en el año 2022 de la sentencia, pero esto yo creo que la cuota se había fijado en el 2021 de $3.000, en aquel tiempo $3.000 era muchísimo. El hombre no cumple, hoy también sigue siéndolo, pero parece ser un poco menos. El hombre no cumple, se lo intima, empieza el derrotero para obtener el cumplimiento de esta sentencia y sigue sin cumplir. Entonces la mujer va a la fiscalía y denuncia el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Agrega en este relato que después de la separación el hombre ingresaba a la casa en ausencia de ella y de los hijos sin previo aviso, y en una oportunidad entró con 2 camiones y una camioneta y se llevó diferentes efectos, muebles, cuadros, artefactos electrodomésticos, pero además a los pocos días comunicó a la señora: mira que ya está, vas a tener cortado, te voy a dejar de pagar internet, el cable, el servicio doméstico, el jardinero, el piletero, y canceló las tarjetas de crédito, el seguro del auto, entre otros. Ella, en este contexto, se quedó sin recursos, ya es profesional, pero no trabajaba porque se dedicaba prácticamente al cuidado de los chicos. En una casa con un predio de 7.000 metros cuadrados y una vivienda de 900 metros cubiertos. Imagínense lo que representaba esa situación. Con gastos muy elevados de luz, gas, limpieza, pileta, cuotas de escolaridad. Incluso el hombre le había dado, como les decía, de baja al seguro, y lo que le obligó a contratar otro seguro para tener garantizados estos riesgos. Y el fallo ese lugar al planteo de la señora, argumentando, entre otras cosas, que el hombre obligó a quedarse en un inmueble conyugal muy grande, con el gasto exorbitante que ello acarreaba, sin proveerle de los recursos económicos necesarios para afrontarlo, con el uso de un automóvil del cual desafectó el seguro, sin personal alguno para prestar servicios, tarjetas de crédito, intimaciones, bla, bla. Es la mujer que asume el cuidado de los hijos, y ello implica no solo hablar de sostenimiento material económico, sino el propio despliegue de acciones, energía física y psíquica tendiente a lograr el efectivo desarrollo de las tareas de cuidado y productivas fuera del hogar, y mayor agotamiento en atención a que los recursos para autocuidarse y desarrollarse son menores. Con el agravante, acá viene la frutilla de la torta, que el autor de todo del delito, de estas conductas, es un abogado, es un colega con estudios universitarios y suficientes medios económicos para hacer frente a sus obligaciones alimentarias, sin ninguna excusa que ampare el desentenderse de las obligaciones alimentarias de su cónyuge, desoyendo también su deber, ejerciendo violencia económica y patrimonial, configurando violencia de género conforme a lo establecido. Aclaro que aquí parece que la obligación alimentaria, digamos que la cuota se había fijado en beneficio de todo el grupo, de ella y de los niños. ¿Qué sanción impone? Resuelven, hace lugar a la pretensión, 1 año de prisión en suspenso como pena, y como garantía de no repetición lo manda al hombre a hacer el curso de la ley Micaela, que espero que en la provincia de Santa Fe sea un poquitito más completo que el que se suele llevar adelante en muchos sitios donde solo se hace para tener cumplida esta formalidad.
Esta otra de Mendoza, que la voy a pasar súper rápido, se trataba también de un hombre que después de divorciarse y firmar un convenio de liquidación de la comunidad de ganancias y de alimentos en favor de la mujer y de una chica, de una adolescente, deja de cumplir, em, con el agravante de que tenía varias sociedades y en todo el proceso civil de familia, digamos, se construye una teoría de que este hombre prácticamente era un insolvente, no tenía ningún bien, todos los bienes estaban registrados a nombre de terceras personas, incluso de la causa surge que el dueño del concesionario de BMW, esto es en San Rafael, en el sur de la provincia, reconoce que el hombre no quería transferir los vehículos que le compraba, en una moto me parece que era BMW, a su nombre justamente para no asumir esta obligación alimentaria. Bueno, la justicia de familia se toma como unos 10 años, entre idas y vueltas, excepciones. Bueno, lo cierto es que la justicia penal parece que le da alguna respuesta a esta señora, porque a este hombre terminan condenándolo con un monto de pena de más de 3 años, por lo tanto, no fue una condena de cumplimiento condicional, llegó a la corte confirmó que ustedes tienen, esta es una sentencia que yo creo que no está publicada, por eso les dejo para que después compulsen más datos de lo que ha resuelto, digamos, del contexto, los argumentos, lo que ha resuelto la Suprema Corte de Mendoza. Este señor, así está acrechado por salir en los diarios, señor Casado, que fue condenado. La verdad es que yo no sé si este hombre en definitiva terminó cumpliendo o no. Digo, le di una respuesta, pero yo no estoy absolutamente segura que esta sentencia haya dado lugar a una modificación de la conducta incumplidora de este hombre. No abundo más sobre esta mirada restrictiva que yo creo que hay que tener en materia penal. Y sí, dedico el resto del tiempo más lo que ustedes quieran ir preguntando para analizar algunas de las respuestas que ha dado y vienen dando los tribunales civiles y los que tienen competencia en familia. Como les dije, hay conciencia de que hay una doble víctima en el pago de alimentos y las manifestaciones que se han, digamos, esgrimido en relación con con este flagelo, se observan por aplicación de varias de las normas que surgen de esta estructura. Veo que hay 99 chat. Chicas, yo no sé si hay algo antes que abunde en No, no, esto o no, empiece con esto. no, no, no. Mm, Mira, hay ok. 150, o sea, somos 150 escuchándote, no te quiero poner nerviosa, pero Qué los chats, cantidad de los, gente. los Sí. chats tuvieron que ver más con pedidos de asistencia y demás, no te preocupes. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien. Em, Como les dije, una de las grandes herramientas para transformar, digamos que coadyuvó para transformar esta mirada, viene de la mano del Código Civil y Comercial. Y viene de la mano de estas normas fantásticas, 552, 550, 51, 52 y 53. El 550 me habla, pone el foco en la ejecución digamos, de las deudas, y habla de la posibilidad de que se fijen medidas cautelares para asegurar el cumplimiento e inclusive el pago de alimentos futuros. La segunda, el 551, es la que trae esta idea de los obligados solidarios y que reconoce de una manera tangencial que cuando el alimentante tiene un empleo formal, o sea, tiene bono de sueldo, el pago de la cuota alimentaria se debe hacer a través de retención directa
de una parte de sus saberes como una modalidad de pago. Esto ha sido fantástico, porque antes de la reforma existía toda una, digamos, teoría que sostenía que digamos, la retención del sueldo, una parte del sueldo para pagar los alimentos, generaba un perjuicio, le ponía un mote de incumplidor al papá, que muchas veces pagaba sin, digamos, sin reticencia y sin negligencia, y que hacérselo pagar a través del sueldo lo perjudicaba. La ley ahora claramente dice, mire, esto no es un embargo, no está presuponiendo un incumplimiento, sino lo que está dejando en claro es que hay una cuota y que la cuota se va a pagar de esta manera a través de una retención directa por parte del empleador del alimentante. Claro que esta norma, para que sea eficaz, tenía que también pensar en los empleadores. Y es donde aparecen estos obligados solidarios del 551, porque dice que si el empleador no cumple con la obligación de hacer esta retención y depositarla en la cuenta de la cuota alimentaria, él también va a responder solidariamente. No solo para el empleador, la norma es más amplia, habla de otros obligados frente al deudor alimentario. No sé, por ejemplo, un alquiler, inquilino que le tiene que pagar el alquiler al alimentante, en lugar de pagárselo al alimentante, se puede directamente oficiar para que el dinero correspondiente lo deposite en la cuenta de la cuota alimentaria y de esta manera se tenga por asegurado, garantizado este pago. Bueno, la verdad que esta norma ha tenido una aplicación sumamente interesante. Aquí yo elegí dos del Juzgado de Paz d'Abriveur, que nunca sé cómo se pronuncia. Si hay alguien de allá, por favor, me lo pronuncia bien. Que tiene un juez muy preocupado por el cumplimiento de la cuota alimentaria y porque... Correcta es Deró. ¿Cómo es? ¿Cómo es correcto? La pronunciación correcta, por provenir del francés, es Deró. Dero, ok. Juzgado de paz de Dero. ¿Así? Muy bien, gracias. Em, em, bueno, como les decía, juez que tiene muchas sentencias y que sobre todo se hace cargo de la burla que muchas veces representa la determinación de cuotas y de la actitud del desgaste jurisdiccional del incumplidor alimentario o del que no retiene, y tiene, digamos, bajas líneas en este sentido. Esta sentencia, publicada el año pasado, el 2023, impuso a la empleadora una multa de un jus diario por cada día de incumplimiento de la retención de haberes respecto de los ingresos del obligado. Y ordenó el embargo de los activos financieros del empleador del alimentante y lo conminó al presidente de la empresa a concurrir a entrevistas previstas para la admisión de dispositivos de abordaje para varones que ejercen violencia, que existan en la ciudad de donde vivía esta gente, parece ser, Olavarría, quien en caso de ser admitido debería participar de la totalidad de los encuentros semanales previstos. Y después justifica ¿por qué va más allá de fijar una sanción económica? Dice, no puede desconocerse el contexto social en el que se dicta la resolución y las graves consecuencias que el incumplimiento genera para la vida de las mujeres que tienen a su cargo el cuidado de los hijos. La sanción económica resulta, por lo tanto, insuficiente porque no permite abordar la problemática de manera integral. Y acá dice, miren, mientras que las eventuales multas, 30 o medidas de agresión netamente patrimoniales pueden ser reparatorias para las víctimas o los familiares de las consecuencias dañosas, yo voy a atacar las causas estructurales de las que me dice el comité que me tengo que ocupar, ¿no? Y entonces voy a mandar a este hombre que se está burlando de las órdenes judiciales a hacer estos cursos, con la idea de redefinir la masculinidad, desmantelando las estructuras psíquicas y sociales de género, bla, bla, como continúa diciendo esta argumentación. Es decir, pone esta sentencia el foco
que esta solidaridad, esta responsabilidad solidaria no es solo económica, sino es social. El año pasado, este mismo juez de Draw, a ver si me sale, dictó otra sentencia que tiene una nota interesante de la doctora Romina Gaya, que ordena la inscripción del empleador en la central de deudores del sistema financiero en la máxima categoría de riesgo, porque no depositar los deberes embargados del alimentante aquí ya no era la cuota, sino el embargo por una deuda. O sea, además de el monto de la cuota, este hombre tenía una deuda mayor, un atraso o una ejecución, y entonces lo que estaba incumpliendo el empleador era del depósito de los haberes embargados. Ha sido, dice, un incumplimiento de una manda judicial, lo que genera la atribución de responsabilidad solidaria del pago de la cuota alimentaria, vulnerando los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. En palabras del juez, la orden judicial de retener ha de ser cumplida, pero asimismo se debe garantizar que dicha conducta negligente o dolosa no se vuelva a reiterar, toda vez que está en juego los derechos fundamentales de personas que estamos teniendo que proteger específicamente. Entonces dice, no me alcanza con una típica sanción de astreintes, sino que además voy a ir por esta medida claramente sancionatoria. Uno podría desde la teoría de los daños decir, esto quizás es daño punitivo por un lado, pero por otro lado también está queriendo cumplir la función preventiva del daño en sí que puede provocar el incumplimiento alimentario. Por eso dice, el embargo de los activos financieros y la inclusión en el registro de deudores alimentarios del empleador incumplidor en forma personal debería disuadirlo y fomentar la reflexión sobre las conductas desplegadas tendientes a incumplir las mandas judiciales dispuestas, con la consecuente perpetuidad de la violencia económica. En razón de el tiempo, no voy a abundar sobre otros ejemplos, y sí quiero tomar unos minutos para hablar de intereses y las medidas razonables del 533. En materia de intereses, ustedes tienen que recordar que el Código Civil fija posición y resuelve toda la discusión que había antes de la reforma de si las deudas de alimentos generan o no generan intereses. Primera cuestión que está zanjada es que las deudas de alimentos son obligaciones de valor. Por lo tanto, no corresponde aplicar ninguna limitación a la actualización en punto a la previsión de la ley de convertibilidad. Esto que tuvo que tomarse tantos años para los tribunales para que la Corte lo diga en aquel fallo del año pasado, que las sentencias de alimentos tienen que tener mecanismo de actualización porque son obligaciones de valor, no debe confundirse con los alimentos. Si bien los alimentos con los intereses, perdón. Si bien los intereses pueden tener en las tasas alguna escoria inflacionaria, lo cierto es que tiene una función diferente: sancionar la mora. Uno, es decir, cuál es el monto concreto de la cuota, y otro que debe ir actualizándose, y otro, sancionar al incumplidor. De manera que al incumplidor le cueste más caro no cumplir que cumplir. Entonces el código dice, se hace cargo de esto y dice, miren, los intereses son los más altos que fija el Banco Nación para las operaciones de descuento, al punto que realmente las deudas de alimentos, un buen operador jurídico tiene que asesorar que no se incumplan los alimentos si representa al varón, porque el monto de la deuda por incumplimiento, con el solo hecho de aplicar lo que dice la ley, ya va a ser altísimo en materia de intereses moratorios. Pero además la ley fija la posibilidad de que los jueces o juezas fijen intereses punitorios, que es lo que dice la última parte del 552. Y aquí ustedes tienen un ejemplo de un fallo bastante viejo, pero que vale la pena recordarlo, que es de un tribunal de la Cámara de Moro, que decide aplicar 2 veces la tasa activa más alta que cobran los bancos a sus clientes como interés de tipo punitorio, o sea, sancionatorio. Usted tiene que cumplir, señor, porque si no, va a pagar carísimo las consecuencias de su negligencia. Si no se paga
dice esa sentencia, sin verificarse razones objetivas en cuanto a la imposibilidad, quedando a cargo de los hijos y el problema pesando únicamente sobre la mujer. Esto es violencia económica, año 2019, una de las primeras sentencias que traíamos y amábamos que nos esté diciendo aquello que queríamos poner sobre la mesa de discusión, que califica de esta manera, como les contaba más temprano. Y el último tema, que es el que tiene que ver con las famosas medidas razonables. El 553 es una norma abierta que permite que los jueces y juezas fijen ante un supuesto de incumplimiento serio. Serio no quiere decir que dice la norma, el incumplidor, espérense que se me escapó el calificativo que usa el 553, para recordarlo. El 553 dice, el juez puede poner al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Bien. El problema con estas medidas razonables es que, como bien dice la norma, la razonabilidad es la que exige la debida fundamentación a la que hace referencia el artículo 3 del Código Civil y Comercial, medidas razonablemente fundadas. Esta idea de razonabilidad en el fundamento conduce a aplicar el principio de proporcionalidad, entendido como aquel que me lleva a aplicar y dar los fundamentos de por qué aplico esta medida, siempre teniendo en cuenta las libertades que se restringen en equilibrio con el fin que busca la norma, de manera de no agravar el conflicto y que represente la injerencia menos gravosa para cumplir el objetivo buscado. Hoy, muchas sentencias que aplican estas medidas razonables dan justamente los argumentos de por qué se aplican estas medidas gracias a una construcción que la doctrina fue haciendo sobre la base de, señor juez, usted tiene que explicar por qué esta medida es razonable para este fin que va a ser el cumplimiento de la cuota alimentaria. Al comienzo de la entrada en vigencia del código quizás costaba un poco más que se den estos fundamentos. Hoy hay toda una construcción en este sentido. Ayer estuve en la defensa de una tesis de maestría que se trabajó justamente sobre esta idea de razonabilidad en estas dos tipos en las medidas que se adoptan en estas dos tipos de sentencias, la de los alimentos y la de las que fijan régimen de comunicación, que también son configuran otro gran problema porque implican una obligación de hacer y obtener el cumplimiento compulsivo de una obligación de hacer muchas veces es tan o más difícil que obtener el cumplimiento compulsivo de una obligación alimentaria. Bueno, estas medidas razonables de las que habla el código, la doctrina las ha sistematizado en distintas variantes. Una de ellas, la primera quizás que se comenzó a aplicar en el tiempo, aún antes de la reforma, es la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, que trae consigo ciertas prohibiciones o restricciones para el ejercicio de derechos. Estos registros son provinciales. Hay un gran esfuerzo y proyectos legislativos que buscan crear registros nacionales, pero al día de hoy este registro nacional aún no se ha creado. En una época, por ejemplo, en Mendoza se publicaban en los diarios la lista de los registros de los deudores alimentarios morosos, lo que era a veces yo creo que dudosa eficacia, pero bueno, lo cierto es que es una de las medidas
que es posible, digamos, incluir, y que en general las sentencias ya lo dicen: hágase saber que si fulanito de tal no cumple, se librará orden de inscripción en el registro de deudores alimentarios, aplicándose las consecuencias previstas en tal normativa. La otra medida que puede utilizarse son las sanciones de tipo pecuniarias o económicas, las A30 que se imponen cuando una persona no cumple con una decisión judicial, en este caso la cuota alimentaria. La verdad es que las A30 tienen un destinatario bastante reducido, presupone que haya un dinero suficiente como para cubrirlas, y bueno, tienen también en algún punto, tienen digamos, alguna similitud o semejanza con los daños, no son muy utilizadas. Sí, hoy toda la batería de medidas restrictivas de las libertades, producto de la creación de los jueces y juezas, gracias a planteos de abogados y abogadas, donde medidas restrictivas a las libertades van desde la típica provisión de salir del país, que remonta sus antecedentes a un fallo de Rosario del año 2010, y que ha sido cuestionada en relación con el derecho de circular y constitucional, de circular, salir, entrar del país, pero que los tribunales han dado buenos argumentos en punto a su constitucionalidad, sobre todo por la atención de los derechos involucrados y los intereses superiores en juego, que son los alimentos respecto de los niños y niñas. Otras restricciones de libertades, por ejemplo, ustedes podrán encontrar algunas, como este Tribunal de Córdoba, donde la mujer denunció conductas típicamente violentas por parte del incumplidor. Dijo además que el hombre adquiría autos a nombre de su actual pareja, realizaba viajes, vieron ahí cuando les digo los estereotipos y la convalidación social, realizaba viajes que documentaba en las redes sociales o se los contaba a su propia hija, asistía a espectáculos deportivos y bailables con absoluta impunidad, dice la mujer. Entonces solicitó que se suspenda la licencia de conducir, se le impida la entrada a todo espectáculo deportivo en el que participe el Club Atlético Talleres, que era el club fanático, así como todo espectáculo bailable, la bailanta de Damián Córdoba y Sabrosa, toda vez que para poder asistir allí se negaba el cuidado de la hija. El tribunal recoge todos estos planteos de la mujer y argumenta, entre otras cosas, desde una perspectiva de género, no puedo dejar de destacar que las expresiones y la actitud del incumplimiento del señor denotan un menosprecio a la labor que desempeña la mujer en el cuidado de su hija. Ese cuidado, y vuelvo a cerrar el círculo con lo que comenté al principio, ese cuidado, dice, se traduce en un conjunto de tareas cotidianas destinadas a atender las tareas del hogar y de la familia que insumen tiempo, energía y recursos, por lo que es indudable que merece ser valorado económicamente. Otro ejemplo del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, donde se le cancela la licencia de pesca y el carnet de timonel y se lo exhorta a cumplir obligaciones alimentarias. En Corrientes le prohíben desfilar en la comparsa Aravera e ingresar al corsódromo. En otro caso le prohíben participar de carreras de karting. Aquí en Mendoza, una de las últimas sanciones que han impuesto a uno de mis incumplidores alimentarios ha sido prohibirle que participe de torneos de póker. Son torneos internacionales donde ganan mucho dinero, o algún dinero. Aparentemente este señor era bueno, ganaba muchos premios, pero no pagaba la cuota alimentaria, y entonces el tribunal decidió prohibirle comunicar a la Asociación Argentina de Póker que no puede inscribirlo. Esto es reciente, después les cuento cuál es la eficacia de esta medida, si el tribunal y si la Asociación Argentina de Póker se hace cargo de sus responsabilidades al respecto. Mariel, Bueno, perdón que te sí, interrumpa. Como son sí. 3:15, ya estamos pasados Sí. de hora, yo te agradezco un Creí que era montón. hasta las 3:30. Ah, bueno, si el resto se quiere quedar, no hay problema. Perdón, no, cierro, yo Normalmente las tenía charlas son programa. de,
de una horita, pero adelante, Ah, ok. igual ya estamos No, no. terminando, porque me acuerdo que eran 70 y pico slides, sí. No se preocupen. No me quedo, dice. Bueno, se quedan, dale. Ya está, no, cierro por si hay alguna pregunta. No sé por qué me había hecho cargo de hora y media y venía regulando el tiempo. También obligaciones, los que le imponen obligaciones de hacer, como por ejemplo ir a hacer trabajos comunitarios, o consecuencias procesales como suspender un proceso por ejemplo, de reducción de cuota y demás, pero lo más hoy utilizados son estas medidas restrictivas a las libertades. Estas otras filminas son ejemplos que quedaron allí, que después los leen, otros ejemplos sobre los que yo no he hablado. Y, por supuesto, esta es una cuestión personal, la lucha contra los incumplimientos alimentarios. Les prometo que yo voy a seguir con esta lucha, porque es tiempo de pelear. Espero que ustedes también asuman desde su lugar, del lugar que les toque trabajar, asuman el problema, y sean aliados y aliadas para la lucha contra este flagelo de la violencia económica, que se expresa a través del incumplimiento de la cuota alimentaria. Listo, cierro. Gracias, Mariel, muchísimas gracias. Un lujo realmente la charla. La gente súper contenta. Voy para atrás un poquito porque me pareció que había un comentario que había compartido uno de los asistentes, Sebastián, que dice: mi nombre es Sebastián, soy policía hace 20 años, abogado hace 2, separado de hecho hace casi 4 años. La casa conyugal quedó en manos de la madre de mis hijas de 20, 16, 13 y 11 pasan entre 4 y 5 días conmigo. Soy yo quien se encarga de la escuela, los médicos y todo lo inherente a su cuidado. Alquilo, no tengo vehículo de ningún tipo. Sin embargo, en la demanda que impulsa la madre se me solicita el 40% de mis ingresos. ¿Dónde estaría el sesgo ahí? ¿Dónde estaría la justicia favoreciéndome en este caso? Pago alquiler y además, como abogado, obviamente tiene que pagar matrícula, aportes previsionales y demás. Cuenta su caso, ¿no? Sí, en su caso, yo creo que esta quizás era una pregunta más vinculada con lo que se trabajó en la clase de Federico Nótrica, en punto de determinar cuáles son las pautas para fijar la cuota. Que Exacto. una demanda pida una determinada suma, no quiere decir que se vaya a fijar esa suma, y habrá que ver los argumentos en uno u otro sentido, pero creo que esto lo deberían, seguramente tiene que ver con la fijación, con el monto de la cuota y no con el incumplimiento. Estoy absolutamente segura que el colega que me hizo esta pregunta no debe ser un incumplidor y no lo será nunca. No, seguro que no. Ujú. Después, como otro caso de los que estábamos hablando de estas sanciones, ¿no? que les suelen poner, Fernanda compartió un caso donde el juez en un oficio reiteratorio le dictó 2 ius diarios por los informes por diferencia de cuota alimentaria, según el artículo 397 del Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires. Como otra de las medidas, ¿no? Comparten Ujú. experiencias, digamos. Eso sería como una suerte de estreinta, Exacto, como cuando una hablamos de multa, 20, exacto. como una multa. Sí. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Están consultando sobre la grabación de la charla. La charla se grabó, obviamente. Nosotros la vamos a estar subiendo en el portal de Microjuris y el ministerio también tendrá la grabación para poner a disposición de todos desde el portal seguramente del ministerio. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla. Una generosidad espectacular para brindar toda su experiencia, ¿no? Porque la verdad que además con todos los casos que vimos, que ayudan a bajar a tierra estos conceptos, ¿no? Eh, Bueno, Todos muchas gracias, agradecidos. Irene. Muchas gracias. Y ahora le mando a Agus el Dale, Power Mariel para que te lo Power. haga llegar, ¿eh? Mariel, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, un Gracias a todos placer. hasta el Dale. final, Que estén bien. Gracias. Un Chau, abrazo. chau. Chao, Agustina. Chao. Chao, Mariel. Nos vemos.